Sí, profe. Sí, bien. Bueno, hoy vamos a iniciar con el primer, vamos a decir, con el primer concepto que es muy importante, que es el de comprender lo que es peligro y riesgo. Y vamos a ver de manera simple la clasificación de los tipos de riesgo. Eh, ¿Cuál es el índice que vamos a seguir? Vamos a ver 4 puntos. Primero vamos a conceptualizar peligro, vamos a definir lo que es riesgo, la clasificación, vamos a ver también cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a repasar un poquito la legislación vigente que tenemos nosotros para evaluar riesgos. En Paraguay tenemos una resolución, la 846, que es una evaluación de riesgos generales, o sea, de manera, como dice su nombre, de manera general, no es específico. Y después vamos a ver el proceso de análisis de riesgo. Espero que vean ahí el PowerPoint, cuál es la definición de peligro. Ven ahí la definición de peligro, ¿verdad? Sí se ve, profe. Se ve, se ve. Bueno, tenemos dos definiciones actualmente. Yo les puse las dos definiciones. Una que es según la norma ISO 45000. Entonces, ¿qué dice? Peligro es una fuente con un potencial para causar daño o deterioro de la salud. ¿Se entiende? Eh, la otra definición es que dice que la teoría o cualquier, si ustedes buscan en los libros, van a encontrar, es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño humano, deterioro de la salud, daños físicos o combinación de estos. Y acá yo les hice un dibujo, no sé si, espero que vean el dibujo, son 3 rectángulos donde para que exista peligro se tiene que dar, eh, por decir así, la existencia de cualquiera de de cualquiera de esos 3 factores. Fuente, situación, a la combinación de fuente con situación se le llama la condición. Y después está la parte humana, que es un alto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es fuente? Nosotros llamamos fuente a cualquier parte, accesorio, herramienta que pueda generar un accidente. Ahora, eso puede ser un cuchillo, puede ser una jeringa, puede ser un arma, un revólver, o sea, puede ser una sustancia, puede ser agua, ácido, puede ser, o sea, todo lo que sea, por decir así, un objeto. La situación, bueno, como dice ahí, se refiere a la actividad o a la circunstancia. Y vamos a poner ejemplos, vamos a situarnos y quiero que me respondan, quiero que prendan ahí su micrófono porque quiero que me respondan porque es importantísimo que ustedes entiendan esta parte. Vamos a suponer que yo tengo en una sala de clase, vamos a imaginarnos que estamos en la facultad, en la sala, dando clases presenciales, como se dice, y yo tengo un cuchillo, un cuchillo. Entonces, ese cuchillo yo lo bajo en una mesa frente a ustedes y empezamos a desarrollar la clase. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser la fuente de peligro en esa situación, en ese contexto? Yo estoy desarrollando una clase en un aula, en esa aula están ustedes físicamente y dentro del aula, sobre una mesa ahí al alcance de cualquiera de ustedes, está un cuchillo. ¿Cuál es la fuente de peligro, por decir así? El cuchillo, bro. El cuchillo, muy fácil, ¿verdad? Ahora bien, eh, la situación, las situaciones que estamos desarrollando clase, aparentemente no está no está tan complicada la cosa. Ahora vamos a suponer de que ustedes
en vez de tener, no sé cuántos años tienen, 20, 21, 18 años, no sé cuántos años están teniendo, ustedes vamos a retroceder en el tiempo y ustedes tienen 4 o 5 años. O sea, yo bajo mi cuchillo en una salita de guardería. Vamos a estar dando clase también, ¿cierto? Pero la circunstancia, como yo le puse ahí en rojo, es diferente. ¿Es o no es, por decir así, una condición un poco, como se dice vulgarmente, un poco más peligrosa el bajar un cuchillo en un aula donde hay criaturas de 5 años? Pregunto. Sí, hay más probabilidades de que ocurra un accidente así. Ahí está, esa es la palabra, hay más probabilidad. Entonces, vamos a poner otro escenario, ¿verdad? Vamos a irnos otra vez a la edad de ustedes, pero resulta que estoy dando mi clase y resulta que ustedes son fanáticos, un grupo, la mitad es fanático del Club Olimpia y el otro grupo es fanático del Club Cerro. Tengo dos barras bravas, uno es La Plaza y el otro es, no sé cómo se llama, Mafia Negra. Y yo estoy dando clases y hay ahí un cuchillo. Y ustedes acaban de venir del partido Olimpia Cerro y están todos con su camiseta eufóricos. Son las mismas personas. Entonces, la palabra mágica, ¿qué probabilidad hay de que alguien surja una actividad o haya una circunstancia que haga que esa fuente, que en este caso, entre paréntesis, es mi cuchillo, pueda generar una condición peligrosa? ¿Es o no es mayor a la primera situación que nosotros habíamos colocado, que era una situación normal, ustedes dando clases? Pregunto, ¿es o no es mayor? Y sí, Y sí, ¿verdad? A lo mejor ustedes son todos chicos, vamos a decir, cuerdos, no están bajo los efectos de ninguna bebida, pueden controlar sus emociones, sus sentimientos, pueden mantenerse bajo el respeto, pero en una determinada, en una determinada situación o circunstancia la cosa puede cambiar. Lo mismo pasa en las empresas. ¿Qué significa eso? Yo puedo manejar en mi empresa muchísimos objetos cortantes, punzantes o herramientas, ¿verdad? Que en condiciones normales no hay drama, ¿verdad? Tranquilo, mi operario, están trabajando, pero ustedes tienen que saber que el lunes, el primer día de la semana y el último día de la semana, así como hoy viernes, son los días que estadísticamente quieren suceder los accidentes. Lunes, ¿por qué les parece? ¿Qué les nace a ustedes que por qué el lunes puede ser motivo de accidente? Falta de atención puede ser, ¿verdad? Falta de atención, porque sí, falta de atención, pero ¿por qué? ¿Qué le parece que el paraguayo, y no solamente los Por el paraguayos, fin de, ¿cómo? por actividad del fin de. Por la actividad del fin de, ¿verdad? La mayoría de las veces se, algunos funcionarios, algunos empleados vienen, ¿verdad? Bajo los efectos, ¿cómo se dice?, de la resaca, ¿cierto o no es cierto? ¿Verdad? Y algunos sí que vienen todavía con un alto grado de alcohol. Hoy día, en la industria de la construcción, porque he visto los trabajos prácticos de ustedes, lo he visto todo todavía, he visto que un grupo colocó el ejemplo de un accidente de un, de un albañil que cayó de un edificio. Hoy día algunas empresas de la construcción compran le hacen la prueba del alcotest a sus funcionarios para ingresar. ¿Por qué? Porque puede ser que él haya estado ingiriendo inclusive hasta las 2, las 3 de la mañana, y a las 5, las 6 ya se está presentando y todavía está bajo los efectos del alcohol, ¿verdad? Los efectos del alcohol, eh, primero que nada, como bien lo dijiste, puede darnos una desatención, uno,
puede darnos también una falta de equilibrio, que si estamos trabajando ya en un segundo, tercero, cuarto, quinto piso, obviamente a medida que van subiendo vamos aumentando la altura, no somos el hombre araña, entonces sí o sí la gravedad va a ser lo suyo y la resistencia mecánica de nuestro cuerpo también va a entrar a funcionar ahí, ¿verdad? También tienen que saber que la agresividad también se sale el verdadero yo, por decir así, de la persona, y como está todavía bajo los efectos del alcohol, entonces todo aquello que le molesta o todo aquello que le está incomodando, él, bajo los efectos del alcohol, se siente capaz de expresar y de decir, ¿verdad? Y bueno, entonces tienen que saber que con una misma fuente, dependiendo de la situación, como dice ahí, ya sea en la actividad o en la circunstancia en la que está, crea una condición. Por algunas veces, en algunos libros van a encontrar, para que haya un accidente tiene que haber una condición insegura, dice. O sea, tiene que haber algo, una fuente más una situación que pueda llevarnos a que haya un peligro y que vamos a decir, ese evento surja, ¿verdad? Y por otro lado es el alto, que es lo que es, a qué es lo que le llamamos alto, a un alto inseguro de los trabajadores que pueden llegar a generar un accidente. Y vamos a poner la siguiente lámina, acá le puse un ejemplo en la siguiente lámina, un ejemplo, ¿verdad? De una escalera. El primer cuadrito de arriba, no sé si ven, el primer cuadrito de arriba es una escalera y la fuente en este caso va a ser la escalera. La situación, entonces, que yo tengo dentro de esa fuente, tengo que el piso está mojado, ya sea porque se repasó recién, porque hay una gotera, porque hay una pérdida de agua de alguna canilla, de un aire acondicionado que está botando. Lo cierto y lo concreto es que la escalera está con el piso mojado. Y el alto es lo que nosotros los seres humanos podemos hacer. El alto puede ser subir o bajar corriendo las escaleras. Esa es una situación. O puede ser que yo me suba o me baje la escalera sin prestar atención. Por ejemplo, me voy chateando y bueno, me tropecé. Y la consecuencia, ya tengo ahí vamos a decir, mis tres condiciones o factores. Fuente, situación y alto. Entonces, se mezclaron las tres cosas. Yo me estaba subiendo en una escalera cuyo piso, uno de los escalones estaba mojado, estaba chateando por mi celular, o sea, estaba subiendo sin prestar atención. ¿Y puede ser una posible consecuencia? Puede ser una caída, ¿verdad? Después de la caída, yo puedo tener la consecuencia de la caída, puede ser que yo o me rompí, o me fracturé, o no me pasó nada, ¿verdad? Pero puede haber la consecuencia en sí es lo que sucede, ¿verdad? Lo que le sucede a la persona por la situación insegura, fuente y situación, la fuente escalera con el piso mojado, más el alto inseguro que contribuyó a que suceda el evento no deseado. Muchas veces nosotros estamos bajo una condición insegura y tenemos todos los cuidados, o sea, nuestro alto, yo me voy subiendo las escaleras prestando atención, pero igual, qué sé yo, tenía una zapatilla, un zapato que era con la suela un poco fina o suave o sin mucha rugosidad, entonces igual me resbalo y igual me caigo. Igual va a haber una consecuencia. O sea, que con dos de los tres factores ya puede haber un accidente. ¿Qué significa eso? Una condición insegura, aunque yo tenga un alto seguro, me puede llegar igual a producir un accidente. La probabilidad es menor, pero puede llegar a suceder. ¿Se entiende eso, verdad? No sé si hay alguna consulta, porque esto es muy importante para arrancar la clase o lo que es la materia. Entender bien, diferenciar bien fuente, situación y acto, ¿verdad? Tienen que memorizar eso. Bueno, si no hay pregunta, entiendo que entendieron.
Ahora vamos a la siguiente palabra que es riesgo. Ya vimos lo que era peligro. Ahora vamos a ver riesgo. ¿Qué es el riesgo? Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Y acá yo les puse a la vista, ¿verdad? Lo que dice nuestra ley 5.804, le encerré en rojo, dice, riesgo laboral es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Y ciertamente clasifican, ellos ponen también una definición, riesgo laboral grave e inminente, aquel que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud y o integridad de los trabajadores. Entonces vamos a irnos a la siguiente lámina y acá yo les pregunto a ustedes, ¿qué les parece que es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Cuál es la diferencia? Porque hay una palabra que recién ya dijeron, hay una pequeña diferencia entre lo que es peligro y riesgo. No importa si Probabilidad. la probabilidad. Perfecto, la probabilidad. Entonces, la diferencia si nosotros ponemos así visualmente, el peligro, acá les puse el triangulito de color rojo con el signo de exclamación de color negro, eso es peligro. Y a la derecha le puse el mismo triangulito, pero en un eje cartesiano. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo, los riesgos yo puedo evaluar, yo puedo medir, yo puedo decir, mi riesgo es bajo, medio, alto. O sea, le puedo dar como una, ¿cómo se puede decir? Una apreciación, por decir así. Primeramente, como está a la izquierda, los peligros se tienen que identificar. Son los peligros los que se identifican. Eso tienen que guardar siempre porque vamos a decir, eso solo es una pregunta de examen. ¿Qué es lo que se identifica? Se identifican los peligros. ¿Y qué es lo que se evalúa? Se evalúan los riesgos. Para yo poder evaluar los riesgos, tengo que poder identificar los peligros. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Es sencillo. Riesgo prácticamente es para nosotros los ingenieros lo que más nos gusta porque podemos darle una valoración, podemos poner una fórmula matemática inclusive o tratar de darle un valor o cuantificar, esa sería la palabra. Entonces acá les puse una observación. El término peligro define la capacidad de un agente de producir efectos adversos en el organismo. Y el término riesgo describe la probabilidad, que alguien dijo ahí probabilidad, perfecto, o posibilidad, ¿verdad? Probabilidad de que una situación dada o un agente peligroso, produzca daño. Claro, está hasta ahí. Si no entienden, vamos a volver a repetir. Me imagino que sí, ¿verdad? Todo claro. Sí, porque Está bien, ¿verdad? entiendo. Fácil está, Sí, muy sí. fácil. Después tienen que repasarlo más varias veces. Peligro, riesgo. Peligros se identifican, riesgos se evalúan. Guárdense siempre eso. Y acá en Paraguay, lastimosamente, Paraguay es un país que tiene, como habíamos dicho en una de las primeras clases, es uno de los países que lastimosamente nosotros no tenemos así laboratorios de investigación, ¿verdad? No tenemos muchas normas que están adecuadas a nuestro país. No existen. Uno puede, los españoles, por ejemplo, ya les adelanto, si ustedes en algún momento dado en la vida laboral les llega una fiscalización o una auditoría de cualquier ente del Estado, entonces ustedes le va a decir, ¿y vos tenés, te preguntan, ¿verdad? ¿Y vos tenés identificado tus peligros? Y ahí ya medio te apaga la luz de repente si nunca lo escuchaste esa palabra.
¿Tenés evaluado tus riesgos? Y a veces, bueno, el ingeniero se pone a investigar así peligro, ya, estos son los tipos de peligro, de acuerdo a la industria, de acuerdo a mi empresa, que después vamos a ver. Y después, ¿cómo evalúo esos riesgos? Y ahí es donde a nosotros de repente más nos gusta porque existen diferentes técnicas, la mayoría son matrices. Para cada tipo de actividad hay una forma de evaluar los riesgos. El país que más desarrollado lo tiene y que lo tiene disponible gratuitamente son los españoles. O sea, ustedes quieren buscar, quiero evaluar el riesgo de levantar bolsas de cemento, por ejemplo. Entonces, movimiento repetitivo de miembros superiores, buscan, van a encontrar, siempre hay una normativa. España es el país que más reglamentó, normatizó todo sobre seguridad. Ellos son bastante buenos. También, obviamente, los norteamericanos, ¿verdad? Los estadounidenses, solamente que los estadounidenses son un poco más celosos de su investigación y tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo, hay que acceder de repente a las técnicas de evaluación para medir a un determinado riesgo. Entonces, eh, nosotros no somos de repente muy, ¿cómo se puede decir? No somos muy amigos, por decir así, de gastar para comprar una norma. Aparte, el abanico, ¿verdad? Es como querer comprar, no sé, es como querer comprar un bolígrafo. O sea, hay una variedad de marcas, una variedad de colores. Lo mismo pasa con las matrices de evaluación de riesgo. Dependiendo de qué actividad sea, hay varios métodos desarrollados, entonces de repente comprar sin estar entrenado, sin estar capacitado, sin manejar muy bien la reglamentación norteamericana, entonces hace que sea un freno para nosotros a la hora de querer tener un material eh, de consulta o un material para poder evaluar los riesgos en nuestra empresa. Siguiente. ¿Cuántos tipos de riesgos existen? Ustedes buscan en todos los libros o buscan en internet y van a encontrar que tenemos 7 tipos de riesgos. Físicos, químicos, biológicos, mecánicos, ergonómicos y los dos últimos que son los más nuevos. Casi siempre se manejaron 5, ¿verdad? Nosotros a nivel país, básicamente por una cuestión del Mercosur y por toda nuestra reglamentación, mucho se estuvo trabajando por el segundo tipo de riesgo que son los riesgos químicos. También por una cuestión de que producimos medicamentos, exportamos alimentos, entonces también tenemos muchas personas bien capacitadas en los riesgos biológicos. Eso, básicamente, de lo que yo he visto de mi experiencia, dos tipos de riesgos, que son los químicos y los biológicos, son los que más desarrollados tenemos a nivel país. Y después, por detrás, van los otros tipos de riesgos, que son los físicos y los mecánicos. Y un poquito rezagados los riesgos ergonómicos, y hoy día sí, muy bastante de moda, por decir así, la parte ambiental y la parte psicosocial. Vamos a ver un poquito, eh, vamos a ver un poquito en qué consiste cada tipo de riesgo. Por ejemplo, dentro de los riesgos físicos tenemos, acá yo les puse un dibujito, tenemos 5 tipos de riesgo, que son ruido, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones y vibraciones. Y eso lo vamos a desarrollar en las siguientes clases, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el riesgo físico se encuentra básicamente esas 5 clasificaciones o subclasificaciones, por decir así.
También el riesgo químico. El riesgo químico es uno de los, como les decía a nivel país, es uno de los riesgos que bastante desarrollado lo tenemos, o sea que tenemos más literatura dentro de nuestra 14.390. Después tenemos también a nivel de lo que antes era la SEAM y hoy día es el MADES, que es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos algunas legislaciones que yo le voy a estar levantando a medida que vamos desarrollando cada tipo de riesgo. Tenemos algunas legislaciones específicas para cada, para, perdón, para cada actividad. Ejemplo, eh, no sé si alguna vez ustedes se fijaron en los camiones, estos que transportan combustible. Esos camiones que transportan combustible, ustedes habrán visto que tiene ciertos pictogramas, se llama, vamos a ver después más adelante, o sea que son unos cuadritos de color naranja con letras de color negro, con unos números de color negro. Eso indica qué sustancia está transportando. Aparte tiene otra vez otro tipo o sea, tiene varios tipos de cartelería o de señalización, por decir así. Entonces, dentro de los riesgos químicos, como dice ahí, vamos a leer un poquito, son los producidos por un proceso químico y por el medio ambiente. También las enfermedades como las alergias, las asfixias o algún virus son producidas por inhalación, por absorción o por ingestión. Eso lo vamos a ver cuando desarrollamos riesgo químico. Para producir este tipo de riesgo podemos actuar en tres direcciones. Siempre sobre el foco contaminante, podemos actuar también sobre el medio y también podemos actuar sobre el trabajador. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, pero para que vayan entrando, por decir así, en calor. Y acá yo les pongo un ejemplo de cómo sería, porque cualquiera de los 7 tipos de riesgo que vimos hace rato pueden pasar por esta definición que yo les puse hace rato, por este cuadro. Perdón. Puede pasar por este cuadro de fuente, situación o alto, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros tenemos un foco contaminante. Podemos decir, yo tengo hipoclorito de sodio, tengo un ácido sulfúrico, ¿no? Y yo estoy usando eso para hacer una limpieza. Hoy día que todo el mundo quiere que se haga la desinfección por el tema del COVID, yo puedo agarrar y estar manipulando una sustancia química. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo. Vamos a partir vamos a decir, en cuadro, vamos a ubicar, porque este es el ejercicio que durante el año ustedes van a tener que aprender a hacer. Fuente, yo coloco ahí en letra de color blanco. Por un lado, sobre el foco contaminante, o sea, yo tengo un producto específico o puedo estar teniendo un proceso con un determinado producto. Esa va a ser la fuente. La situación es cómo yo estoy actuando en el medio con ese químico. Puede ser que yo esté haciendo una limpieza, el trabajo, el lugar donde estoy haciendo la limpieza es un lugar con poca ventilación, entonces ahí ya hay una situación. ¿Verdad? Yo estoy haciendo, la situación es la actividad que yo estoy realizando y las circunstancias. Estoy usando una sustancia química en un recinto con poca ventilación y no estoy, y se está, eso puede ser que sea, que esté en forma de vapor o lo que sea, entonces yo estoy inhalando porque no hay una buena circulación. Y después pasa a la tercera, al tercer cuadro, que es el alto, ¿verdad? ¿Cómo está actuando el trabajador? El trabajador puede ser que, en primer lugar, no tiene luego formación de cómo se manipula esa sustancia química. Puede ser que yo haya hecho la capacitación de cómo se manipula, pero resulta que ellos rotan en sus puestos de trabajo.
¿entienden? Entonces, yo le capacité a uno, pero había sido a la mañana entra uno, lunes, miércoles y viernes viene uno, y martes y jueves viene otro. Yo le capacité al del lunes, y el del martes y el jueves ya el funcionario del lunes nomás luego le enseña al del martes. O sea, yo no le estoy dando una capacitación. O sea, puede ser, entonces, un alto inseguro es que la persona que está manipulando esa sustancia química no tenga la formación de cómo se trabaja con esa determinada sustancia. También puede ser que él no esté usando los equipos adecuados. Vamos a suponer que a lo mejor tenga que usar un protector respiratorio con un filtro específico para la sustancia que él tiene. Y también puede ser que él esté precisando de utilizar guantes o algún tipo de calzado. ¿Se entiende? O sea, el alto, la forma en que el trabajador está manipulando esa sustancia en cuestión. ¿Se entiende? Bueno, el tercer riesgo, que ahora estamos, yo al menos estoy podrida, este tercer, no es la palabra exacta que hay que usar, ¿verdad? Pero cansadísima, este tercer riesgo, que es el riesgo biológico, que no hace falta que les explique cómo funciona, ¿verdad? No, por lo general no se puede ver, puede ser un agente patógeno, un virus, una bacteria, que nosotros no sabemos que estamos expuestos, no sabemos cómo es la vía que ingresa a nuestro organismo, puede ser por la saliva, puede ser por el aire, puede ser, o sea, puede ser por contacto directo, por contacto indirecto, pero tiene que haber una forma. Eso es, lastimosamente, el riesgo biológico es uno de los riesgos más complicados de manejar y de tener un control. Por lo general, como dice acá en las últimas líneas, para evitar este tipo de riesgos se recomienda tener un control de las vacunas y sobre todo protegerse con un equipo adecuado. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora, verdad? Nosotros agarramos y usamos todo, tenemos que usar el protector respiratorio, el tapabocas, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que desinfectar nuestras manos y nuestros pies con alcohol, cuando llegamos a nuestra casa tenemos que sacarnos nuestra ropa y tenemos que desinfectar todo, y todos estamos, o mucha gente está esperando la vacuna, ¿verdad? Eso es básicamente ya las medidas extremas para poder evitar, vamos a decir, la contaminación a este tipo de agentes. Siguiente riesgo es el riesgo mecánico. El riesgo mecánico, este sí voy a leer la lámina completa, dice: este tipo de riesgo puede producirse al llevar a cabo ciertas acciones que requieran utilizar herramientas de cualquier tipo. Los accidentes que se pueden producir debido a este tipo de riesgo son aquellos en los que producen lesiones corporales como golpes por objetos proyectados o desprendidos, quemaduras, cortes o cualquier tipo ya sea de contusión o aplastamiento, y suelen tener a veces hay una mayor problemática al llevar a cabo, por ejemplo, en situaciones de trabajo en altura, superficies inseguras, mal uso de herramientas, el uso de equipos defectuosos, entre otros. Visto un trabajo que me gustó mucho, que le puse luego al grupo que hizo, era el caso del nenito, creo que justamente lo que yo había comentado la otra vez, el nenito que que perdió el bracito, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que ellos sacaron una, una protección que tenía que tener la máquina, entonces eso automáticamente la máquina tenía que haber parado o trabado cuando sentía una parte, por decir así, una contextura como un brazo, ya sea brazo o bracito. En este caso era lastimosamente el bracito de una criatura. Los riesgos mecánicos ustedes tienen que saber que son los que más accidentes por lo general se provocan lesiones, casi la mayoría de las veces no son fatales, ¿no? Pero sí tenemos
abundantes reposos y asistencia por este tipo por este tipo de exposiciones. Eh, cuando desarrollemos este tipo de riesgos van a darse cuenta que, por ejemplo, las especialidades, hay una, no sé si hay gente acá de mecatrónica, me gustó el año pasado, tuve un grupo muy proactivo y bastante dinámico, por decir así. Había mucho, conversábamos sobre muchas ideas de tesis, ¿verdad? De cómo evitar o cómo poner algunos sensores en cierto tipo de maquinarias, ¿verdad? Utilizando la tecnología. También había un grupo de industrial, creo que estaban viendo un tema de la parte de los riesgos biológicos, ¿verdad? Cómo hacer un determinado tratamiento y una medición. O sea, el tema este tema de seguridad les puede dar muchísimas ideas de tesis a ustedes que buena falta hace a nivel país, ¿verdad? Y hace falta, como yo siempre digo, cuando nos llaman para hacer las, las acreditaciones en la facultad. Lastimosamente, eh, Paraguay está muy rezagado con respecto a lo que es la seguridad ocupacional o seguridad en el trabajo, comparado con los otros países de Sudamérica, y ni qué decir con el resto de los países, con los países europeos. Y no es porque yo sea ingeniera también, pero yo creo que es va a ser muy nutritivo de que sean de la especialidad que sean, puedan desarrollar normas para el país de acuerdo a la profesión que ustedes van a tener, que obviamente de acuerdo a la profesión que ustedes van a tener, van a entrar a trabajar en un determinado campo laboral, entonces van a poder identificar los riesgos, evaluar los riesgos y sacar como un producto de tesis una norma paraguaya para la evaluación de riesgo de tal cosa. Eso acá no lo tenemos. A nivel país tenemos uno solo que es general, pero es así en forma general, que después vamos a ver en las siguientes láminas. Pero ya les digo, o sea, siempre uno ya al finalizar está buscando temas y esto es poco explorado a nivel país, por decir así. Y me encantaría, ¿verdad? De, de que mis ex alumnos, por decir así, empiecen a incursionar en este tipo de investigaciones, porque buena falta nos hace. Bueno, el riesgo mecánico se previene teniendo en cuenta la seguridad del producto, por lo que el equipo ha de estar con una etiqueta, ¿verdad?, de la Comunidad Europea y cumpliendo con unos requisitos que garanticen seguridad, siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a su instalación, mantenimiento con personal especializado y por último siguiendo las instrucciones del manual de utilización. Eso es algo que nosotros acá en Paraguay muy poca costumbre tenemos de comprar equipos que estén con la etiqueta de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque ellos siempre tienen unos protocolos bastante interesantes, no solo en calidad del producto, sino como dice ahí, los productos siempre cumplen unos requisitos que garantizan seguridad y muchas veces dice nomás eso, ¿verdad? O sea, uno lee requisitos que garanticen seguridad pero ustedes tienen que preguntarse, ¿y qué es lo que son los requisitos que garantizan la seguridad? Yo, por ejemplo, tengo un celular y mi celular no tiene acá mi sellito CE. Pero ¿qué será cuáles son los requisitos que tiene que tener este celular para que garantice la seguridad? Y bueno, a lo mejor este celular es un requisito, hay que ver el requisito de la Comunidad Europea para un celular, que es lo que establece que cuando se está cargando y entra una llamada no explote, por ejemplo. O que cuando yo estoy usando eso en cualquier lugar, inclusive en un ambiente de atmósfera cargada con algún combustible, como por ejemplo una estación de servicio, y me entra una llamada, no genere una pequeña chispa estática y eso
haga que reviente haga que haya una inflamación. O sea, esos requisitos, hacer clic sobre esos requisitos de seguridad para cada producto es bastante interesante que ustedes lean e investiguen de acuerdo, le vuelvo a repetir, de acuerdo al campo en donde ustedes trabajan. Siguiente riesgo es, si voy muy rápido me paran o si tienen alguna consulta me paran también, es el riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico, bueno, la ergonomía es toda una ciencia que busca adaptarse de manera integral en el lugar del trabajo y del hombre. Los principales factores de riesgo ergonómico son posturas inadecuadas, levantamiento de peso, movimientos repetitivos que hacen y todo eso puede causar un daño físico o molestoso, ¿verdad? Esto cuando nosotros vemos el tema de riesgo ergonómico van a ver de que eh, no hace mucho, y estoy hablando no hace mucho, es 40, 50 años atrás, eh, se tenía unos conceptos de, de cómo se tenían que hacer las cosas y hoy día van a ver que esos conceptos estaban totalmente errados y están muy por debajo, ¿verdad? Algunos valores para preservar la salud del ser humano. Inclusive hoy día ya se tiene en cuenta el género o el sexo, ¿verdad? Si es varón o mujer, para poder realizar cierto tipo de actividades. Todo eso tiene en cuenta la ergonomía. Después los riesgos ambientales, ¿no? Este tipo de riesgos son los únicos que no podemos controlar debido a que son la probabilidad de que se produzca un daño o catástrofe, ya sea por una acción humana o un fenómeno natural. En función de su origen, dicen, se pueden denominar riesgos naturales, que pueden, bueno, serían lo que se manifiestan a través de la naturaleza. ¿Cuáles son? Las lluvias, las inundaciones, las tempestades, los granizos, o sea, son riesgos, a eso se le llaman riesgos antropogénicos, ¿verdad? Que son los derivados de las acciones o actividades humanas. Y hoy día se lee muchísimo. Ayer justamente o anteayer, el día que tuvimos lluvia, creo que fue el miércoles, levantaron toda la semana estaba lloviendo hacia la zona del sur y levantaban fotos de un conito tipo huracancito que, que se desarrollaba en las inmediaciones. Y los entendidos decían, y claro, se deforestó todo, que ahora cuando vienen las tormentas vienen con más fuerza, ¿verdad? Entonces, por culpa de acciones o actividades humanas, si bien se está plantando o se está deforestando para plantar otro tipo de alimentos, por decir así, estamos haciendo que haya un impacto en la naturaleza, bueno o malo, ¿verdad? Sí, pero de que hay un impacto, hay un impacto. También esos impactos pueden ser olas de calor, frentes fríos, vientos fuertes, como dicen ahí, aludes, sequía, inundaciones, incendios forestales, entre otros. Eso vamos a desarrollar también, pero con menos énfasis porque yo le dejo más eso a la gente que, que hace la parte ambiental, porque esto no lo podemos controlar. Es un tipo de riesgo, pero podemos hacer muchas acciones, pero va más enfocado a lo que es la naturaleza o el ambiente. Nosotros dentro de lo que es seguridad en el trabajo vamos a volcarnos más en lo que podemos hacer en el medio de trabajo, ya sea en una oficina o en una planta o donde sea que yo estoy trabajando, ahí yo voy a enfocarme de cómo puedo actuar sobre la fuente, sobre la situación y sobre el acto, o sea, sobre la persona. ¿Se entiende? Nosotros dentro de seguridad del trabajo vamos a estar trabajando siempre sobre esos tres ejes, eso no se olviden. Y por último, lo nuevo de paquete, ¿verdad? Los riesgos psicosociales, ¿verdad? Que son aquellos que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionados con la organización, el contenido de trabajo y la realización de la tarea y tienen la capacidad de afectar tanto el bienestar o la salud física, psíquica y social del trabajador como el desarrollo, ¿verdad?
Y hay ciertos factores de riesgo psicosociales, por ejemplo, la falta de claridad respecto a las funciones del trabajador, si hay una buena comunicación, si hay una mala gestión en los cambios, de repente hay organizaciones que cambian y cambian de organigrama, si hay una falta de apoyo por parte de la dirección o de los compañeros. Yo les puse solamente acá 4, pero hay una lista interminable de factores de riesgo psicosociales que de acuerdo al área donde ustedes están trabajando, entonces ustedes van tildando, bueno, este me sirve, este no me sirve, este se aplica o este no se aplica. O sea, ustedes tienen que desarrollar de acuerdo al área donde trabajan. Este riesgo psicosocial también está reglamentado, inclusive hay un manual a nivel de la, a ver un poco, no sé si a nivel de la función pública, sí, creo que a nivel de función pública, un manual para poder evaluar los riesgos psicosociales o la forma de actuar, mejor dicho, ante un caso específico de riesgo psicosocial. Y tienen que tener en cuenta también, ¿verdad?, de que en este caso hoy día está más en, no quiero decir de moda, pero está más latente, más en auge, más presente, sería la palabra exacta, de las, de las, de las agresiones o de la sobrecarga hacia el sexo femenino, ¿sí? Entonces, uno de repente lee los textos y algunas personas me dicen, vos sos muy machista, me dicen. Le digo, no, simplemente que uno tiene que garantizar, una cuestión de constitución, uno tiene que garantizar la igualdad. Cuando decimos garantizar la igualdad de oportunidades, tenemos que garantizar tanto la protección de la mujer como del varón. Sabemos que físicamente el varón es más fuerte que la mujer, entonces, bueno, cuando hablamos de una riña o de una pelea física, obviamente yo mentalmente voy a imaginar que un varón es más fácil de que un varón, si le pega a una mujer, le haga más daño. Pero obviamente existe también mujeres que le pegan a los varones, ¿verdad? También dentro del campo laboral puede existir el acoso, ¿verdad? Porque dentro de los riesgos psicosociales también entra el moving o el acoso laboral del varón hacia la mujer, pero también puede existir la mujer hacia el varón. Entonces, si nosotros pretendemos ser justos y pretendemos ser coherentes, entonces toda legislación que nosotros saquemos, ya sea a nivel nacional o que ustedes lo hagan a nivel empresarial, tienen que ponerse de uno u otro lado. Las mujeres se tienen que poner también en el lugar de los varones y los varones en el lugar de las mujeres. O sea, hagan una reglamentación abarcante teniendo en cuenta las dos situaciones. No solamente protejan a uno y desprotejan a otro. ¿Eh? Eso siempre tienen que tener en cuenta. Bueno, entonces acá les puse simplemente para que recuerden los siete tipos de riesgos que existen. Son 7, de los cuales nosotros 5 vamos a estudiar a profundidad. Los 2 que no vamos a entrar a estudiar a profundidad son los riesgos ambientales y los riesgos psicosociales. Eso ustedes lo pueden leer, ¿verdad? Pero los otros 5, los riesgos físicos, los riesgos químicos, los riesgos mecánicos, los riesgos biológicos, y los riesgos ergonómicos lo vamos a estar desarrollando a lo largo de la clase. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si hay alguna duda, porque esto es bastante sencillo. A ver, díganme que sí, no, porque no sé si están ahí. Todo bien, Todo bien, ¿verdad? Estamos bien. Bueno, entonces vamos a la legislación. Yo les dije que Paraguay tiene una legislación y acá les voy a mostrar. Nosotros tenemos una resolución que es la número 846, por el cual se aprueba el método general de evaluación de riesgos laborales.
Esto se decretó o salió la resolución, lo hizo el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el año 2015. Y básicamente lo que tiene este método es un método muy sencillo. Ya está una planilla pro forma, o sea, básicamente acá ya le estoy mostrando el método general para evaluación de riesgos laborales. Yo esto lo tengo en Excel y en Word. En Excel tengo la parte de evaluación que les voy a levantar y eso vamos a ir usando a lo largo de la clase. Y un Word que es esto. Ahora se presenta, tiene varios puntos y tiene una carátula, uno tiene que poner qué empresa, cuál es la fecha de la inspección, qué clasificación de la ocupación, eso significa si es una empresa metalúrgica, eléctrica, la dirección, la dependencia, si existen, fíjense cómo ahí abajito ya existe personal sensible y abajo pone mujeres embarazadas y menores. Recuerden siempre que estos tres grupos son muy cuidados en otros países por lo que es la seguridad en el trabajo. Personal sensible. ¿Qué se entiende por personal sensible? Bueno, dentro de personal sensible se abre un abanico de situaciones. Ahora mismo, una de las categorías de personal sensible, por ejemplo, son las personas PCD. No sé si ustedes saben lo que son las personas PCD. ¿Ya escucharon esa sigla? Yo no, profe. ¿No? Las personas, y eso que el Estado está llamando mucho a concurso. Ustedes están por personas, se llama concurso para personas PCD, dice, personas con capacidad distinta son las personas PCD, ¿entienden? Entonces, ustedes en el campo laboral no te van a decir, él es, con el perdón de la palabra, voy a expresarme como normal, él es ciego, él es sordo, él es ciego, sordo, mudo, no sé, no se usan más esas palabras, te dicen, él es una persona PCD, se dice, ustedes tienen que saber ya eso. PCD significa persona con capacidad distinta. Entonces, dentro, como la reglamentación de las personas PCD, personas con capacidad distinta, es posterior, prácticamente en los últimos 2 o 3 años atrás, nomás está bastante mejor reglamentado y esto data del año 2015, entonces se llamaba personal sensible. Nosotros podemos tener en ANDE, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, nosotros, la ANDE fue una de las primeras empresas de años atrás. Nosotros ya tenemos personas PCD jubiladas, ya hace como 5 o 10 años, inclusive algunos, la ANDE fue una de las primeras empresas que contrató PCD ¿cómo decir? Con las personas con discapacidad o con capacidad distinta en la audición y en el habla, o sea, de repente los sordomudos, ¿verdad? Yo manejo un poquito también el tema de lengua de señas porque practiqué muchísimo para poder comunicarme también con ellos. Es algo muy, vamos a decir, muy inclusivo, que es la palabra, ¿verdad? Muy inclusivo, que deberían de ustedes también como ingenieros de repente ver si tienen la posibilidad de aprender, les va a gustar muchísimo, les va a desarrollar muchísimo una parte que es el de fijarse y el de observar, porque recuerden que ustedes van a ser o dueños de sus empresas o van a ser jefes de la empresa para la cual están contratados. O sea, a su cargo sí o sí van a tener gente. Por lo menos uno o 100 o 500 o no sé cuánto, pero de que van a tener gente a su cargo. Y ustedes no pretendan que, ¿verdad? Que esas personas, que el sentido común de esas personas sea común, o sea, que funcione su sentido común, porque como dice por ahí, el sentido común es el menos común de los sentidos, o sea, ustedes tienen que afinar sus ojos para evitar que haga, ¿cómo se puede decir? Una macanada, que haga un acto inseguro o que él esté dentro, o que él me genere una condición insegura, hablando ya en términos de nuestra materia. Entonces, personal sensible, mujeres embarazadas que tienen obviamente una protección diferente,
y menores, ¿verdad? ¿Pueden trabajar los menores? Sí, bajo cierta reglamentación, ¿no? Se puede trabajar y recuerden que nosotros tenemos a nivel país una legislación que según los que manejan mejor, ¿verdad? Existe la posibilidad de aprender, por ejemplo, un oficio siendo uno menor de 18 años. Eso está reglamentado. Así, por ejemplo, no sé, alguno habrá hecho el colegio técnico y hizo su pasantía laboral siendo menor de 18 años. Entonces, pueden trabajar los menores. Cuando hablamos de menores, no es que solamente estamos hablando de criaturas de 7, 8, 9 años, no. Menores, según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, creo que es menor a 16 años, ¿verdad? Y según no me acuerdo si era la Constitución Nacional, la Constitución es menor a 18, pero se toma el más favorable que es 16, o sea, cuando nosotros le vamos a hacer trabajar a personas menores de 18 o menores de 16, porque hay un límite entre niño y adolescente, entonces ustedes tienen que tener cuidado. Acá tienen que atender la trampa legal. Acá quiero que me atiendan bien porque acá dice menores, pero no te dice menores de 18, no te dice menores de 16. Y nuestra legislación habla de niños y adolescentes. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, ustedes tienen que ser cuidadosos cuando van a contratar menores, porque menores puede ser un niño o un adolescente. Entonces, para cualquiera de las dos situaciones, ustedes tienen una ley que les reglamenta cómo trabajar con ellos. Eso tienen que saber. Bueno, ¿qué más? Después, bueno, fíjense cómo es nuestra ley. Dice actividades de trabajo, clasificación de la actividad de trabajo. Un paso preliminar para la evaluación de riesgo es preparar una lista de las actividades de trabajo agrupándolas en forma racional y manejable. Y ahí que vamos a ver cuáles son las áreas externas de las instalaciones, cuáles son las etapas de los procesos de producción, cómo son si hay algún trabajo planificado y de mantenimiento, porque a veces nosotros trabajamos, pero había sido, ellos planifican el trabajo y hay también una parte donde la empresa para porque se va a mantener. Durante el proceso de producción no hay accidente, pero en el proceso de mantenimiento sí hubo un accidente, suele suceder, entonces está también esto acá. Tareas definidas como, por ejemplo, conductores de carretillas y elevadoras, eso también vamos a ver a lo largo, porque eso es un caso especial, los conductores de las carretillas elevadoras o famoso montacarga. Hay ciertas tareas que son más, vamos a decir, más principales o que llaman más la atención, porque estadísticamente hablando son las que más accidentes nos acarrean. Y ahí empezamos a lo primero. Yo no puedo evaluar algo que no conozco, ¿cierto? Yo no puedo evaluar mis riesgos si todavía no identifiqué mi peligro. Entonces, vamos a decir, el tercer paso, que para mí es el primero, vamos a identificar los peligros. Y dice, para llevar a cabo la identificación de peligro hay que preguntarse tres cosas. ¿Existe una fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Fíjense que esa es vamos a decir, las tres preguntas principales. Entonces, ¿existe una fuente de daño? Sí, existe una fuente de daño. ¿Cuál puede ser mi fuente de daño? Puede ser, y ahí tengo una lista. Yo trabajo con ácido sulfúrico, yo trabajo por ejemplo, con bobinas de conductores. Si yo soy civil, yo estoy trabajando con ladrillo, yo estoy trabajando con vigas, todo lo que me pueda generar a mí un daño, cualquier objeto me puede, yo estoy trabajando con un bulón se puede caer de un segundo piso o de un tercer piso y no va a llegar al suelo, como decía el ingeniero Lir, no sé si continúa enseñando en física 1, no va a llegar al suelo con velocidad cero. Entonces si cae por mi cabeza, me va a hacer un lindo hoyo y me puede matar también un bulón o un tornillito que caiga, dependiendo de qué peso y de qué dimensión tenga. Y acá le voy a contar una anécdota, porque muchas veces la gente dice estupideces.
Como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En un puerto estaban elevando unos containers. Estos containers, porque estos containers creo que vienen de 6 metros y de 12 metros. Era un container de 6 metros. Y por en el momento que se estaba manipulando el container, por debajo pasa un funcionario. Y justo en ese momento se suelta uno de los cabos. Se cae el container encima del operario y aplastado como un chicle ahí se quedó el pobre funcionario. Entonces viene una persona X a hacer el relevamiento de lo sucedido. Y eso era antes, ¿verdad? Le estoy hablando de 40 años atrás, ¿verdad? Cuando no teníamos nada. Y dice que, dice él, bueno, se relata lo que yo les relaté y pone, había un punto, la hojita de él tenía un punto que decía, ¿cómo se podía haber evitado el accidente? O, sí, ¿cómo se podía haber evitado, o se podía haber evitado el accidente? Y pone, sí, se podía haber evitado el accidente, el funcionario no tenía casco. Y les pregunto yo a ustedes, ¿le parece lógico que si yo estoy pasando por debajo de un container que creo que tiene 1 tonelada, un container